Y estamos de regreso aquí en Primera Visión para continuar con más información y a esta hora de la mañana, señores, vamos con Visión Salud. En Visión Salud vamos a hablar acerca del Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar justamente de esta enfermedad, cuáles son los tipos, cómo es que se origina y qué es lo que causa en nuestro organismo para finalmente poder prevenirlo. Vamos a continuación a conversar con el endocrinólogo Kenji Cardosa, que se encuentra conectado el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hoy en el Día Mundial de la Diabetes es importante en realidad informar a la población la información básica, de repente importante acerca de esta enfermedad tan frecuente, ¿no? Por supuesto, y para ello, para que nos pueda comentar un poco más acerca de esta enfermedad y cómo termina afectando a nuestro organismo, ¿por qué es que se menciona que la diabetes es la puerta para otras enfermedades también? Sí, así es. Bueno, primero entendamos a la diabetes como un conjunto de enfermedades, ya que en realidad es bastante heterogéneo, diferente de persona en persona. Entonces es un conjunto de enfermedades que tiene como característica común el nivel de azúcar o glucosa elevada en la sangre. ¿Y por qué mencionamos que es la puerta de ingreso para diversas enfermedades? Porque en realidad este nivel de glucosa elevada va a estar asociada o se va a relacionar o va a ocasionar daños en diversos órganos. No es solo en realidad un valor de glucosa alta en sangre, sino que ya de por sí va a generar también niveles elevados de colesterol, de presión arterial, el exceso de grasa en el cuerpo, lo que va a desencadenar enfermedades en riñones, corazón, ojos, en miembros inferiores y diversas otras complicaciones, ¿no? Que van a afectar incluso hasta la esfera mental de las personas. Esto tiene que ver sin duda con la producción de insulina, es así como termina afectando a nuestro organismo, pero puede explicarnos también cuáles son los tipos de diabetes y cuál es la más común. Sí, excelente pregunta porque muchas veces se suele confundir en realidad en consulta a los pacientes respecto a su tipo de diabetes. En realidad, como mencioné, es un grupo de enfermedades, pero la vamos a englobar en 4 grupos, ¿no? La diabetes tipo 1, la tipo 2, la diabetes que ocurre durante el embarazo y los otros tipos de diabetes que son mucho más raros, que están englobados en el 4 grupo. La tipo 1 en realidad es aquella que aparece cuando el cuerpo ya no tiene insulina porque el mismo cuerpo, por así decirlo, ataca al páncreas y de esa manera destruye las células beta que son encargadas de producir insulina. Esta diabetes tipo 1 es mucho más frecuente en niños, ¿no? O en adolescentes, pero también puede aparecer en etapas tempranas de la vida adulta. Mientras que la tipo 2, que es la más frecuente y en realidad puede englobar en nuestro país en un 95 a 96% de los casos, es la que está asociada a estilos de vida inadecuados, estilos de vida que llevan a sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física, el estrés, los malos hábitos de sueño, entre otros factores más que involucran en realidad este desarrollo de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. La diabetes que ocurre en el embarazo, que es el tercer gran grupo, en realidad es la que aparece normalmente entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo en personas que no tenían diabetes anteriormente. Esta también está en aumento últimamente. ¿Por qué? Porque también está relacionado con el exceso de peso de las mujeres en edad fértil. Y por último, los otros tipos de diabetes, que en realidad son las más raras o extrañas, que pueden derivarse de alguna cirugía, de alguna otra enfermedad que afecta al páncreas y de esta manera desarrolla diabetes. Cabe resaltar por ahí lo que estoy mencionando y siempre me gusta enfatizar que no existe en realidad la llamada diabetes emotiva. Esto es en realidad un gran mito que tenemos en realidad que ir desmintiéndolo. Correcto. Ahora, bajo este esquema, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar la población para poder tomar conciencia de que de repente está desarrollando diabetes y que hay que atenderla y a tiempo para poder controlarla de manera correcta? Sí, es importante resaltar aquí que en realidad la diabetes muchas veces no es detectada a tiempo, debido a que es una enfermedad silenciosa. Por lo tanto, la mejor arma es prevenir, ya que en realidad cuando los síntomas aparecen, solemos tener ya un historial o un tiempo de enfermedad entre 5 a 10 años. Principalmente esto ocurre en la famosa diabetes tipo 2 y en la más frecuente. Entonces, ¿qué síntomas nos pueden dar? Aunque ya sean tardíos, los síntomas que pueden mencionarnos o indicarnos que tenemos diabetes suele ser en realidad un exceso de apetito, un exceso de la sed, un exceso de pérdida de peso pese a estar comiendo bastante y un exceso de veces que vamos a orinar o a miccionar al baño.
¿no? Nos indica en realidad estos cuatro síntomas principales que podríamos tener la glucosa elevada. Sin embargo, pueden existir otros síntomas o signos que nos indican que tendríamos riesgo de tener diabetes, entre ellos la obesidad, pero principalmente la obesidad con acúmulo de grasa en el abdomen, ¿no? La aparición de la famosa acantosis nigricans, que es la coloración oscura en el cuello, también son signos que nos indican por allí que ya está fallando algo en el cuerpo y tenemos que hacernos en realidad un chequeo de glucosa. Correcto, entonces bajo este esquema, ¿cada cuánto debemos hacernos un examen de glucosa de manera periódica para poder descartar? Usted nos menciona que, si bien es cierto, es una enfermedad que avanza de manera silenciosa, entonces podríamos estar propensos a desarrollarla, y para evitar justamente que esto suceda hay que corregir nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto Claro. debemos hacernos un examen? Bien, en realidad ahora lo mejor que se indica es ir viendo qué riesgos tenemos, ¿no? Como lo menciona y también lo mencionas tú, es que ya venimos con ciertas características para comenzar. Es decir, si tengo antecedentes familiares de diabetes, ya me suma algún riesgo, principalmente papá, mamá o hermanos. Desde ahí ya, si tengo un sobrepeso o obesidad, tengo mayor riesgo. Si tengo ya presencia de esta famosa acantosis o la coloración oscura en el cuello con los llamados lunares de carne o acrocordones, también me suma algún riesgo más. También la presencia de presión arterial elevada o de colesterol o triglicéridos elevados también me suma un mayor riesgo. Si tengo estas características, se recomienda en realidad empezar un control preventivo de glucosa en sangre al menos a los 35 años. Y esto cada vez está disminuyendo la edad de empezar los controles preventivos. ¿Por qué? Porque la aparición de diabetes está siendo cada vez más en gente joven. Pero en 35 años al menos empezar el control de glucosa en sangre, y según el valor de glucosa esto se puede repetir cada 3 años o una vez al año, ¿no? Va a depender también del primer nivel que tengamos a nivel preventivo, para lo cual podríamos ir chequeando también la frecuencia de este. Por supuesto. ¿Y qué pasa con todos aquellos que tenemos de repente padres que justamente tienen esta enfermedad? ¿Nuestra preocupación podría aumentar en este caso, o depende también de los hábitos alimenticios que no desarrollemos la enfermedad? Depende de los hábitos alimenticios, sobre todo para la más frecuente, la tipo 2. Si bien es cierto, ya nacemos con una información genética, en esto cabe resaltar que no es lo mismo solo tener un padre que tener los dos, por ejemplo. Mientras más familiares de primer grado tengamos, mayor riesgo de tener. Para ponerlo en contexto, si tengo uno de mis padres con diabetes, tendría un 30 o un 40% de posibilidad de tener diabetes, pero si ya tengo los dos, tendría este riesgo de 60-70%, pero en realidad también va un porcentaje por los estilos de vida. Si llevo un estilo de vida inadecuado, esta posibilidad va a aumentar, pero si cambio yo mis estilos de vida, esta posibilidad va a disminuir. Además que en este tema me gustaría también dar el mensaje que si yo cambio los estilos de vida, esta genética con la que yo empecé, se puede decir, la puedo apagar. Estos son resultados de lo que llamamos epigenética, cambios en el ADN, en información genética por los cambios de estilo de vida. Y esto va a repercutir para las siguientes generaciones. Es decir, si nos empezamos a cuidar, las próximas generaciones, se puede decir, se va a pagar esta información con la cual yo ya había nacido. Ajá. Disposiciones, en todo caso, recomendaciones adicionales, doctor, para que la población esté atenta y sepa cómo prevenir. Hablábamos uno de los hábitos alimenticios, hablábamos de hacernos un control, un chequeo, sin duda, de manera periódica. ¿Qué otras disposiciones hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, al momento de beber líquido, el deporte, por ejemplo, cada cuánto hay que practicarlo. Sí, en realidad con el estrés, con el ritmo de vida que muchas veces se maneja, es muy complicado llevar los hábitos que se recomiendan, pero sí, la primera instancia en realidad en el país que vivimos comimos un exceso de carbohidratos. Muchas veces se Ah. señala este carbohidrato como el malo de la película. No es en realidad obligatorio suprimirlo por completo o eliminarlo por completo, pero sí disminuir la cantidad y principalmente priorizar los carbohidratos llamados complejos y evitar todo lo que son azúcares refinados y procesados. Eso es lo primero. Lo segundo, en el tema de alimentación, un buen aporte de fibra, ¿no? Que lo tenemos en la fruta entera y ensaladas frescas, y el buen aporte de proteínas, que en realidad en medios prácticos puede ser de las carnes o alimentos de origen animal, y también hay proteínas vegetales. La adecuada hidratación, porque muchas veces confundimos el apetito con la sed. Si no nos hidratamos adecuadamente, podríamos tener aumentado también nuestro nivel de apetito. Entonces hay que hidratarnos principalmente con agua o infusiones sin azúcar.
¿no? La actividad física recomendada en realidad que deberíamos llegar sería al menos 150 minutos por semana, divididos al menos en 5 días, podrían ser 30 minutos al día. Se recomienda en realidad que no pasen más de 2 días sin hacer ejercicio, pero esto es lo óptimo. En realidad también, como lo mencioné, por el ritmo de vida que llevamos, probablemente no lleguemos al óptimo, pero al menos haciendo algo, moviéndonos más, estamos logrando también mayores beneficios de la salud. Y no menos importante, que ahora también cobra en boga el manejo del estrés, la ansiedad y los hábitos de sueño. El dormir mal, el estar en constante estrés, ansiedad, puede también perjudicar tu salud metabólica y por ende tu glucosa. Así que hay que tomar esas recomendaciones sin duda para prevenir la diabetes en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Quizás algún mensaje final, últimas disposiciones para todos nuestros televidentes. Sí, en realidad en este Día Mundial de la Diabetes hay que recordar que prevenir es tarea de todos. Muchas veces vemos pacientes con diabetes, pero que si el entorno no les ayuda, no les favorece, va a ser muy difícil que ellos también puedan controlar la enfermedad por sí solos. Por supuesto. Bien, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y de esta manera el día de hoy pues hablamos del Día Mundial de la Diabetes y así cerramos Visión Salud.